Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de esta nueva alianza federalista conformada por 10 gobernadores de oposición a las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, 5 gobernadores del PAN, 2 del PRI, 1 del PRD, 1 del MC y 1 independiente. Ellos exigen modificar o romper con el pacto fiscal que comenzó en 1978, un pacto de más de 4 décadas. ¿Qué buscan en el fondo estos gobernadores? ¿Acaso el gobierno de AMLO no está cumpliendo con sus obligaciones? ¿Sería justo volver al esquema en el cual los estados que produzcan más reciban más? Si nos da tiempo, abordaremos el tema de las elecciones del próximo año. Para platicar de todo esto, saludo y agradezco a la distancia al panista Wilber Adrián Ortiz Gamboa. Él es licenciado en Derecho por la UADY, ex regidor de UMAN y coordinador en la Secretaría Estatal de Acción Juvenil Yucatán. ¿Cómo estás, Wilber? Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y en esta ocasión tengo el gusto que nos acompañe de nueva cuenta el licenciado en Literatura y maestro en Bibliotecología, analista político y activista social, Fausto Sánchez. ¿Cómo estás, Fausto? Bienvenido. Buenas noches, Tony. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias a los dos por acompañarnos y, bueno, bienvenidos nuevamente. Antes de comenzar, quisiera explicar brevemente qué es el pacto fiscal. Para quien no sabe, el pacto fiscal es el acuerdo entre los 3 niveles de gobierno para repartirse las facultades fiscales e imponer y cobrar gravámenes, así como de gastar los recursos provenientes de los mismos. Es decir, el gobierno federal es el recaudador de la mayor parte de los impuestos que generan por la actividad económica desarrollada en cada uno de los estados. ISR, IVA, IEPS, ISAN, petróleo, de ahí se considera la cantidad monetaria que se regresa a cada uno de los estados, pero no es en relación a la cantidad aportada, sino en relación al índice de pobreza y a la cantidad de población que tiene cada estado. Dicho esto, me gustaría comenzar contigo, Wilber. ¿Cómo ves esta nueva alianza federalista conformada por 10 gobernadores de oposición? 5 son de tu partido, del PAN. Entiendo que buscan modificar o romper con el pacto fiscal, pero te preguntaría, ¿cuáles son los motivos o el porqué de esta alianza que para muchos coinciden? Esta sí se ve como una posición real, mucho más seria y articulada de cara a las próximas elecciones. Comparándolo con Frena, por ejemplo. ¿Qué decir de la alianza federalista? ¿Qué tal, Tony? Sí, claro. Mira, lo importante a recalcar acá en la alianza federalista es reconocer el valor que tienen estos gobernadores de levantar la voz por sus gobernados. Pero ¿qué pasa? Como tú bien dices, es una oposición muy fuerte, una oposición que pues integra la diversidad de partidos, o sea, ves diferentes colores, ves diferentes representados, y eso, en esa diversidad encontramos el valor de levantar la voz. Ellos ahorita reclaman en la nueva, o sea, en la modificación o el estudio, más que nada, el diálogo, entablar un diálogo con el presidente para ver el estudio de lo que es la ley de la coordinación fiscal, para saber su estudio y saber qué tan vigente podría ser hoy por hoy, porque son, ¿cómo se llama? Son gobiernos, perdón, que recaudan mucho dinero, pero pues ahorita se ven mermados en cuanto a los recortes que el gobierno del gobierno federal le está haciendo a cada uno de ellos. Gracias, Wilber. Fausto, pues bueno, ya les contestó el presidente a los gobernadores. Dice, entre otras cosas, que no les deben nada, que todos los recursos y participaciones han sido entregados en tiempo y forma. Inclusive se atreve a decir que en una de estas hasta les deben. ¿Cómo ves esta alianza federalista? ¿Berrinche político electoral por parte de los gobernadores o realmente la federación no está entregando lo que corresponde? Fausto, ¿qué decir? Tony, creo que definitivamente es un discurso asentado más en el deseo de recibir más participaciones económicas por parte de los gobiernos estatales que se están manifestando, que propiamente que una petición que tenga un respaldo de fondo con un sentido social. Mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que este pacto fue la última actualización que tuvo fue en 2007, precisamente en el periodo de Felipe Calderón. Obviamente no el Ejecutivo lo realizó el Legislativo, pero mucho tuvo que ver el Ejecutivo en ese momento de esa reforma.
Fue el último ajuste que se hizo grande a este pacto, y en ese momento, pues los gobernadores del partido del presidente, de Acción Nacional, no se manifestaron en contra. Lo que ocurre hoy es que muchos programas federales que antes daban por hecho muchas de las entidades han desaparecido, y hoy se manejan programas federales que van directamente a los ciudadanos, ¿no? Esto ya no permite que pase muchas de esas partidas directamente por manos de los gobernadores, de los gobiernos estatales en general. Y esto obviamente ha modificado las dinámicas en muchos de los estados. Hoy muchas de estas manifestaciones van dirigidas a la idea de recuperar de alguna manera ese control sobre esas partidas. Tengamos en cuenta que esas partidas permitían mover muchos de las fuerzas políticas en cada uno de los estados. Obviamente, hoy los más sentidos en ese sentido, pues son los que son opositores al gobierno actual. No es que los gobernadores de los partidos, del partido afín al presidente, no sientan obviamente esa situación, en el aspecto de que hoy esas partidas van directo a la gente y no están pasando también por sus gestiones, pero de alguna manera están de acuerdo con el proyecto y no lo critican. En el caso de los gobiernos de oposición, pues obviamente no lo ven bien porque les resta movilidad política, ¿no? Correcto. Gracias, Fausto. Wilber Ortiz, ya anteriormente algunos de estos gobernadores habían amenazado con romper el pacto fiscal. Yo preguntaba en ese momento que si no era peligroso o por lo menos anticonstitucional, pues tenía mis dudas de cómo pretendían llevar a cabo esto, ¿no? Ahora no quieren romper el pacto, lo quieren cambiar o modificar. Haría la misma pregunta, ¿no es peligroso cambiar el pacto fiscal o por lo menos anticonstitucional? Bueno, si no estoy mal, hoy en la mañana o fue ayer en la mañana, durante la mañanera del presidente de la República, que él calificaba a esta alianza federalista como que era un golpe electoral en cuanto al movimiento que están creando. Bueno, agarrando un poco el comentario hace rato que pues vemos una diversidad de partidos, él mencionaba también de que para hacer esta modificación tiene que haber una reforma constitucional. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que el gobierno federal ha hecho uso de sus facultades como ejecutivo para presentar iniciativas de reforma? ¿Por qué acaso esto no merece una consulta pública como es lo que están proponiendo los gobernadores? ¿Por qué ahorita no y por qué antes sí? Porque antes sí, en otros temas ha presentado iniciativas de reforma. Él se ha puesto la batuta. Lo vemos todavía con la consulta que pretende, que se va a hacer en su momento contra los expresidentes. O sea, todo esto son movimientos electorales que pues él lo quiere manejar en sentido político, que pues básicamente no hay lugar para eso. O sea, ellos están buscando pues la parte de los recursos, no están buscando la parte electoral. Que claro está que si se van a defender, van a ver necesidad de defenderse en el tema jurídico y en el espacio electoral, pero el espacio político, pues claro, van a estar puestos para ello. Hola, soy Francisco Torres Rivas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán. Su amigo Panchito Torres desea a Comuniqué Channel y a todo ese gran equipo de colaboradores mucho éxito y felicidades en estos 12 años. Que sigan adelante, que sigan comunicando, entreteniendo y dando a conocer a Yucatán. Bueno, es, Fausto, interesante lo que nos menciona ahorita el compañero del PAN, porque pues pareciera que entonces todo es un juego político y de intereses electorales. Independientemente de lo que me puedas decir de esto, a mí me pareció interesante la respuesta del presidente cuando le preguntaron por la Alianza Federalista. Les recomendó a los gobernadores que hagan una consulta y así medir la voluntad del pueblo. Ya hay gobernadores que le tomaron la palabra y dijeron que va a una consulta.
Yo te preguntaría además de lo primero, Fausto, ¿en la izquierda sí confían en las encuestas que hagan estos gobernadores de oposición? Tony, yo creo que las encuestas son una herramienta útil cuando se quiere conocer la opinión popular. Obviamente dependerá mucho de la forma en que hagas la pregunta, que es uno de los planteamientos que hace el presidente, porque dependiendo de cómo hagas la pregunta puede ser electorero o no. Puede ser una pregunta legítima o una pregunta no legítima, ¿no? En un caso puedes tratar de encauzar y en el otro podrías simplemente tratar de realmente conocer la voluntad popular. La realidad es que en una encuesta lo que tú vas a saber es si la gente desea estar en un pacto. El problema es quién realmente de la ciudadanía sabe lo que es el pacto federal. Y mira, te voy a poner un caso. Hablan mucho de romper el pacto, modificar el pacto. Mira, te pongo el caso de FEMSA. FEMSA es una empresa muy grande, asentada en el norte del país, que tiene sucursales en todo el país, tiene empleados en todo el país. ¿Okay? Y que obviamente sus impuestos no pueden ser solamente pagados en el estado en el que está sentado su base. Tienen que, obviamente esos impuestos se tienen que repartir en todo el país porque tiene empleados en todo el país, porque tiene clientes en todo el país y que obviamente ese dinero que entra a sus arcas, a las cuentas de FEMSA, tiene que ver con el esfuerzo de una serie de pactos nacionales. Imagínate que hoy Monterrey se separara del país, se separara el estado de Nuevo León, y para que FEMSA pudiera estar en otros estados, tuviera que haber un pacto, un tipo de tratado, y que tuviera que entrar a otros estados haciendo una serie de convenios internacionales. Bueno, pero entiendo que aquí lo que buscan es recaudar impuestos estatales y que ellos mismos manejen sus propios. Lo que ocurre aquí, Tony, es que no se está midiendo correctamente las cosas. O sea, obvio, si yo sumo a FEMSA y a todas las empresas grandes del norte del país, te voy a decir, oye, Nuevo León es uno de los estados que más aporta. O en el caso de Guadalajara, que también tiene una serie de negocios y empresas muy grandes. Entonces, yo te voy a decir, bueno, es que estos estados son los que más aportan porque estas empresas son las que más impuestos pagan. Permíteme, pero no es así nada más. Esas empresas son de un tamaño porque están repartidas en todo el país. Correcto. No sé si me entiende. No, sí, te comprendo, pero en este caso, pues, ¿qué decir de Oaxaca? Porque es un estado que, pues, no le entrega mucho dinero a la federación y, pues, recibe bastante. Claro, pero el punto es ese, ¿no? El problema de Oaxaca es que no tiene grandes industrias. El problema de Oaxaca es que no tiene la infraestructura para poder llegar a otros estados. Correcto. Entonces, estos gobernadores no están ofreciendo ayudar a Oaxaca a tener infraestructura para que la repartición sea más pareja. Están pidiendo que les demos más dinero porque según ellos entregan más dinero, pero no ellos entregan más dinero. El país también les consume más a ellos. Claro, correcto. Ellos también están beneficiándose de ese pacto federal. Ellos y sus empresas. Gracias, Fausto. Wilber, ya lo decíamos hace un momento de las consultas. A propósito de estas, ¿te gustan? Te preguntaría, porque noté mucha oposición por parte de tu partido cuando la consulta del Tren Maya, para la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, ahora lo mencionabas bien, para el juicio a los expresidentes. Te preguntaría entonces, ¿cuándo sí, cuándo no las consultas como herramienta democrática? Me parece que en este caso, más allá de las decisiones propias de los gobernadores, la gente quiere participar. ¿Tú estarías a favor de llevar a cabo una consulta para preguntarle a la gente de los estados si quiere modificar el pacto fiscal? Bueno, aquí la cuestión es la siguiente. Como tú bien dices, la pregunta, ¿cuándo sí, cuándo no? Yo creo que esta pregunta también se la deberían hacer al presidente de la República. ¿Qué sucede? Pues hemos visto una disminución en la confianza del ciudadano hacia estas consultas. Lo podemos ver en este último intento para convocar consulta contra los expresidentes, que no se iban a alcanzar las firmas requeridas por parte del partido Morena, y fue cuando el Ejecutivo hizo uso de sus facultades como Ejecutivo para presentar esta propuesta. ¿Qué sucede? Hoy, México, pues vamos a estar entonces utilizando las consultas populares, pues vamos a hacer uso de ellas de manera correcta. Bien lo decía Fausto, en la pregunta va a estar el punto clave, para que no se preste a un tema electorero, no se preste a malos manejos, digámoslo así.
si se juntan, por decir, las firmas para presentar esa propuesta, o si alguien hace uso de sus facultades para presentar ese recurso, pues adelante. O sea, vamos a hacer uso de la democracia. O sea, la gente, como tú bien dices, quiere participar, y esa misma gente se está dando cuenta que muchas veces estos recursos han sido mal utilizados y pues han sido impuestos, han sido prácticamente, pues digámosle, simulaciones, yo diría, me atrevería a decir. Podemos verlo con el del Tren Maya, podemos verlo, pues, de hecho hace 2 años fue justamente la de Texcoco. O sea, y hoy vemos los resultados de estas consultas populares. Para ti, Wilber, ¿estas encuestas son, como dicen, encuestas patitos del presidente? Pues digamos que los dos antecedentes como el que estamos manejando, que es la del Tren Maya y Texcoco, no diría una simulación, pues sí diría digamos que hay gato encerrado. O sea, ¿para qué la hacemos? O sea, ¿para qué la hacemos? Vemos que hay poca participación. O sea, la participación que existe son muchas veces gente movida, se presta a malos manejos, o sea, a manejos de voluntades prácticamente, y veámoslo en cierta forma, la representación de las personas que participan en estas encuestas no son pues significativas. O sea, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. O sea, por decir, si lo van a presentar a estos gobernadores, pues vamos a hacerlo bien. O sea, y demostrarle pues al Ejecutivo que pues, pueden hacer uso de sus recursos favoritos, digamos así. Gracias, Wilber. Bueno, creo que llegamos a un común acuerdo que va a depender estrictamente de la pregunta en la encuesta, ¿no? Fausto, antes de cerrar con una conclusión en el tema, te quisiera preguntar, si fuera un gobierno priista o panista quien estuviera haciendo recortes presupuestales, cancelando cajas chicas, fideicomisos, en el programa pasado hablábamos de eso, en la izquierda, ¿cómo lo verían? ¿No pensarían que al cancelar estos apoyos, pues lo terminarían manejando a discreción esos funcionarios? Es justo para la derecha, por lo menos, la duda, pues que se pregunten a dónde van a parar y quién los va a manejar, porque dice el presidente que ahora sí van a llegar, pero tampoco se ha dicho con mucha claridad cómo ni quiénes serán los nuevos beneficiarios. Por poner un ejemplo, los fideicomisos. Sí, Tony. Bueno, mira, lo que ocurre aquí es los fideicomisos, que básicamente la que ha planteado el gobierno federal es la falta de transparencia en ellos, es que realmente por la reforma estructural a nivel legal de la que estaban conformados, no permitían una modificación adecuada para ser transparentables. Obviamente, esto genera un problema de opacidad, donde dice el gobierno, bueno, se está dando presupuesto a una serie de programas que no sabemos realmente cuáles son los filtros o los métodos para que lleguen adecuadamente a los supuestos beneficiarios. Muchísimas felicidades a Comuniqué Channel por este 12º aniversario. De verdad que su canal, que es un privilegio contar con ellos, las yucatecas y los yucatecos. Les deseo que sigan los éxitos por muchos más años. Felices 12 primeros años. O sea, queda así como una suerte de quien gobierne el país es el que, pues, ahora sí que decide cómo manejar estos recursos, estos apoyos. ¿Qué tal si luego pierde la presidencia, llega un peor presidente y pues se roba todo, Fausto? Mira, yo creo que ahora lo que corresponde es transitar hacia un esquema donde se vuelvan a crear fondos, pero fondos que tengan reglas mucho más claras, con esquemas de transparencia mucho más efectivos y que permitan hacer todo el proceso transparente, ¿no? Y digo transitar porque en este momento se desaparecen los fideicomisos, pero se ha reiterado una y otra vez en el hecho de decir, este dinero no va a dejar de usarse para lo que se usaba, simplemente ahora vamos a buscar que llegue directo a los beneficiarios, y algo que obviamente no se ha dicho, pero está implícito, se tiene que crear nuevos mecanismos de distribución, que tendrán que ser transparentes definitivamente, ¿no?
No podemos simplemente dar un voto de fe sin encontrar el uso correcto de esos fondos. Claro, claro. Hoy los programas federales de bienestar están completamente transparentados. O sea, están en las páginas quién es cada uno de los beneficiarios, cuántos están por municipio, por sección, por estado, etcétera. Y uno puede hoy ir y preguntarle a esa persona, ¿está usted recibiendo su apoyo, como dice esta página? Correcto. Gracias, Fausto. Yo mencionaba fideicomisos como un ejemplo, pero también la oposición se ha quejado de cajas chicas, recortes presupuestales, que no está llegando los apoyos de manera directa como presume la 4T. Pero bueno, en conclusión, para cerrar el tema, Wilber, pues yo quería preguntarte, independientemente de esta conclusión del tema, si se podrán llegar a poner de acuerdo estos 10 gobernadores para escoger candidato presidencial. Yo creo que todos podemos asumir aquí que en el 2024 se podrían hasta pelear o dividir, pues para escoger, no sé, hay mucha fuerza entre sus estados, no sé si a la mera hora se puedan poner de acuerdo. ¿Tú cómo ves? Bueno, pues ya pasamos al tema ya político, como quien dice, el tema electoral. No hay que descartar y no hay que dejar de ver que también existen 4 gobernadores, hablando del PAN, que no pertenecen a esta alianza federalista. Yo creo que en el diálogo está el poder de la democracia. Yo creo que aunque vemos una pluralidad en la alianza federalista, hoy te están tratando un tema meramente hacendario. Sí vemos una oposición, claro está, porque no se tiene que mezclar el tema político. Si se mezcla el tema político en esta parte, en este golpeteo, como podrían algunos pensar que es hacia AMLO, por decir. Pero no podemos dejar de ver el trabajo de otros gobernadores, por decir el de Yucatán, que está haciendo un trabajo excelente, por temas electorales, por temas que pues en este momento están trabajando en otros lados, como es la Alianza Federalista. Yo creo que más que ponerse de acuerdo, es ver el trabajo que hoy están realizando y, por supuesto, llegar al mejor posicionado, mejor para México. Gracias, Wilber. Y bueno, compañeros, tenemos que cambiar rápidamente el tema y quisiera preguntarles por las elecciones del próximo año. Como ya he sabido, serán las elecciones más grandes de nuestra historia. Wilber, comenzaría contigo y cerrando con una conclusión también. Después de la escandalosa derrota electoral del 2018 y este año, lamentablemente para ustedes, pierden las internas de Coahuila e Hidalgo. ¿De qué manera volver a recuperar la confianza en el electorado? ¿Cuál es la oferta política que ofrecen para, pues, valga la redundancia, recuperar la confianza en la mayoría que buscan tener en el Congreso el próximo año y, pues, para recuperar el gobierno federal en el 24? No, pues sí, Tony, las elecciones ahorita que hubieron intermedias nos dejan claro un mensaje, que necesitamos trabajar también en esta propuesta que estamos hoy presentándole a México, que no dudamos que somos la mejor opción para hacer ese cambio que nuevamente necesita nuestro país y podemos también, pues, saber como un denominador que México está abriendo los ojos a 2 años del gobierno de AMLO, porque más que una derrota o una victoria del PAN, del famoso PRIAN, como dicen algunos, podemos ver una derrota de una falta de confianza que existe al proyecto de la 4T, pues ellos son más que nada los que salieron perdiendo en esta elección, porque pues el gobierno AMLO tiraba para ganar todo, y ahorita pues vemos unas elecciones donde pues no resulta así. O sea, como partido, como panistas, tenemos que trabajar en lo que hoy vamos a presentarle de cara al próximo año y estoy seguro, no me queda duda, que somos la mejor opción y lo vamos a demostrar y en las urnas se verá el resultado y estaremos ahí para hacer ese contrapeso al presidente. Gracias, Wilber. Hay que recordar que el PRI quedó en primer lugar, en segundo lugar fue Morena y en tercer lugar quedó el Partido Nacional. Fausto, rápidamente para cerrar el programa, en Morena se lleva diciendo hace como un año que para la elección del próximo año y según todas las encuestas van a ganar 14 de 15 estados. En este mismo programa lo hemos repetido mucho. ¿A poco Morena viene o sigue estando tan fuerte? Teniendo en cuenta Frena 1, Frena 2, ahora la Alianza Federalista, bueno, pues, caravanas vehiculares, casitas voladoras en el Zócalo, feministas, protestas. Digo, tampoco se sintió mucha fuerza en la izquierda en la elección de Coahuila e Hidalgo. En ese contexto, ¿se siguen viendo ustedes como favoritos para ganar tantos estados el próximo año? Yo, la verdad, tengo que decirlo, veo mucha resistencia. Fausto. Sí, Tony, mira, yo creo definitivamente que del lado social
No solamente la preferencia se ha solidificado, sino ha aumentado. Hoy vemos realmente mucha gente, sobre todo gente que antes no se preocupaba por la política, en opinar hoy y estar de acuerdo con las políticas del presidente. El gran enemigo de Morena no es ninguna oposición, es Morena. El gran enemigo de Morena ha sido hoy ponerse de acuerdo a nivel nacional en cómo llevar el proyecto de cara a los procesos electorales. Ese es lo que vimos en Hidalgo, lo que vimos en esas elecciones que acaban de pasar, es cómo el no lograr llegar a acuerdos claros al interior se reflejó en el efecto hacia afuera, ¿no? Pero es muy claro que el problema no viene de afuera. Hoy la preferencia del presidente está más alta que nunca, pero además, efectivamente, las encuestas dicen que vamos por 14 de 15 gobernaturas y que definitivamente, no gobernaturas de elecciones estatales, y vamos a ver, yo creo, resultados muy claros. También te puedo decir que si de mi parte, o sea, de mi opinión personal, lo que ha ocurrido mucho ha tenido que ver también la injerencia externa dentro del partido. O sea, todo el proceso interno que se vio claramente viciado o entorpecido por el TRIFE para realizar estas encuestas y decidir que si era válido o no era válido el padrón interno, etcétera, etcétera, que finalmente hoy logramos obtener un presidente que es un presidente de unidad, aunque a algunos les guste y a otros no les guste, pero todos hemos aceptado que es un presidente de unidad, y que hoy, bajo la preocupación de muchos de que no se pudieran hacer planteamientos horizontales, los está haciendo de manera horizontal. Y yo creo que eso lo vamos a ver muy claramente reflejado en el proceso electoral del 21. Yo creo que definitivamente en ese sentido Morena está avanzando, se está solidificando como partido. Lleva apenas, es un partido muy nuevo, es un partido que lleva 4 o 5 años de existencia física, porque como movimiento podría llevar más, pero como partido, y que eso implica encontrar los modos más claros para dirigirse, y además de manera nueva, porque la intención es hacer una política nueva, que no caigamos en los vicios de otros partidos o de las políticas anteriores. Entonces eso lleva un proceso, y claro, desde afuera se ve turbulento, se ve complicado, parece que nos damos hasta con la silla, pero es un proceso democrático en el que estamos envueltos, ¿no? Gracias, Fausto. Y bueno, rápidamente, muy rápidamente, Wilber, uno de los 15 estados que disputarán gubernaturas es Sonora. Se espera una rivalidad intensa entre Durazo por Morena y Lili Téllez por el PAN. Yo quisiera hacerte esta pregunta aprovechando que hay un invitado de Acción Nacional. ¿Te gusta Lili Téllez como candidata de tu partido, teniendo en cuenta que llegó al Senado por Morena y se cambió recién a tu partido? Muchos asumen que siempre fue su plan, más allá de quedar como una cruel traicionera para la izquierda. ¿Te gusta Lili Téllez como candidata del PAN, aún con los señalamientos de traicionera y que posiblemente se les pueda ir después al PRI? ¿Cómo ves, Wilber? Bueno, pues en lo personal, hablando muy personalmente, Lili Téllez ha demostrado pues ciertas simpatías y sinergia con lo que es el PAN hoy por hoy. O sea, ha demostrado ser capaz y ha demostrado también ser muy fuerte en la hora de defender los principios del panismo. Se ha visto que ella puede ser un excelente personaje. Y pues en contra tenemos a Durazo, que pues huyó, digámosle así, a su comparecencia ante el Senado. No se nos va a olvidar que pues ahorita iba a comparecer y pidió la renuncia para irse por la gobernatura, un hecho que pues a México le está doliendo. Pues, con las muertes que ahorita está viendo, no creo que hubiera sido lo mejor para México. Gracias, Wilber. Bueno, con ese comentario cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias, Wilber Ortiz, del PAN, y muchas gracias a Fausto Sánchez, literato, agradecido como siempre, y a usted por su atención y el favor. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pase una excelente noche.